El día de hoy trabajaremos con las propiedades coligativas. Estamos acostumbrados a concederle propiedades a los compuestos de la naturaleza. Propiedades tales como cómo se ven, si son viscosos, y bueno, más específico como el caso de la densidad, conductividad eléctrica, tensión superficial, peso, la masa, etcétera. Y esto está dado por su naturaleza química. El agua tiene punto de fusión de 0 grados por su naturaleza química y el cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 800 grados por su naturaleza química. Muy bien, existe otro tipo de propiedades peculiares que están en función de la cantidad en que interactúan con otras sustancias. Como estamos trabajando actualmente con soluciones, pues vamos a abocarnos a eso. Decimos que las propiedades coligativas son aquellas propiedades en específico que dependen de la cantidad de soluto en una solución. Vamos a acotar estas propiedades coligativas a aquellos solutos que no sean volátiles. Por ejemplo, agua y alcohol, ambos solutos son volátiles, por lo tanto no contarían para propiedades coligativas. En cambio, una solución de azúcar en agua sí puede tener propiedades coligativas porque el azúcar que se disuelve bien en agua no es volátil. Y bien, aquí tenemos una representación a escala molecular digamos, de agua. Agua que en un estado de equilibrio, una cierta cantidad de agua se evapora. Estamos hablando de un sistema cerrado. Y de manera dinámica, una cierta cantidad de agua se condensa. Tenemos un equilibrio dinámico de condensación-evaporación. Y tiene una cierta presión de vapor, el agua, que depende de la temperatura y también depende de la presión externa. Pero digamos, la presión exertada por estas moléculas que por ahí andan deambulando encima del agua líquida, pues ejercen una presión en las paredes del contenedor y esa presión se conoce como presión de vapor del agua en su estado puro, independiente principalmente de la temperatura, esa presión de vapor. Se dice que cuando la presión de vapor exertada por el agua es igual a una atmósfera, cuya incremento de la presión de vapor fue inducida por el incremento de la temperatura, cuando esta presión de vapor alcanza una atmósfera, pues es signo sintomático que estamos a una temperatura de 100 grados centígrados con la acotación de que estamos a nivel del mar. Bien, las propiedades coligativas que se estudian el día de hoy van a estar en función de estas pequeñas partículas de soluto disuelto que interfieren en varios tipos de procesos. Procesos como de presión de vapor, procesos como congelación o fusión, procesos como evaporación y un cuarto que veremos también más adelante como la presión osmótica, que ya se definirá en su momento. Bien, continuamos. Y bien, como hemos insistido a lo largo de estos cursos de físico-química, muchas de estas propiedades que estudiamos
son las situaciones ideales. Y bien, ya hemos platicado que las soluciones son ideales cuando tenemos bajas concentraciones, donde actúa la ley de Henry, donde actúa la ley de Raoul. Bien, en este rango de diluciones muy diluidas de soluto, las interacciones soluto-disolvente que pudieran existir se pueden considerar relativamente despreciables a muy bajas concentraciones. Muy bien, entonces, en estos casos es posible añadir soluto al disolvente sin alterar la entalpía de la mezcla. Por lo tanto, en este caso en específico, los cambios energéticos que sí ocurren están dados por cambios entrópicos, cambios en el desorden estructural que infiere a añadir partículas extras a una situación que pues tiene un cierto grado de ordenamiento. Al añadir pequeñas partículas variamos ese ordenamiento, alteramos el equilibrio y ese ordenamiento cambia por la cantidad de partículas que estemos añadiendo. De nuevo viene el asunto de que estas propiedades dependen de la cantidad y por ende que se llaman propiedades coligativas, que dependen de la cantidad del soluto añadido. Bien, la primera propiedad coligativa a discutir es la llamada la disminución de la presión de vapor de un disolvente. Volviendo al caso del agua, que no es el único, o sea, puede ser cualquier disolvente con un soluto apropiado, el agua se evapora, se recondensa en un sistema cerrado. Cuando tenemos un soluto, este soluto actúa de varias formas. Hemos dicho que no es volátil, por lo tanto no se evapora, no contribuye a la presión de vapor, pero sí estorba y disminuye la cantidad de moléculas de agua en la superficie. Por lo tanto, esto incide en una disminución de las moléculas que se llegan a escapar de la fase líquida y que escapan hacia la fase gaseosa. Al disminuir el conteo de moléculas de agua en estado vapor, disminuye inmediatamente la presión de vapor exertada por el agua. Y a medida que incrementamos estas partículas de soluto, se va disminuyendo la cantidad de presión de vapor. Lo vemos en este contenedor. En este contenedor de nuevo tenemos agua, el cual exerta una presión de vapor per se. Aquí se mide con un manómetro tradicional, en el cual, bueno, pues se está midiendo contra la presión atmosférica y por lo tanto se genera una cierta presión de vapor de líquido puro y en presencia de un soluto que disminuye la presión de vapor, tenemos una disminución de la presión de vapor de la solución. Bien, digamos que podemos tener a la mano la ley de Raoul y la ley de Dalton para trabajar con esta situación. Se puede aplicar la ley de Raoul, dado que tenemos disoluciones de sólidos en pequeñas cantidades, por lo tanto estamos hablando de soluciones muy diluidas, teóricamente ideales. En estos casos, la presión de vapor de la solución solo depende del disolvente y en particular de la fracción molar del disolvente. Entonces, a medida que disminuye la fracción molar del disolvente al incrementar la cantidad de soluto, disminuye la presión de vapor de la solución. Y generalmente eso lo tratamos de esta forma, en esta ecuacióncita aquí sencilla,
se dice que la presión de vapor de la solución, que en este caso solamente tenemos contribuciones del solvente A, porque la partícula B no es volátil, entonces la presión total de la solución es la presión parcial del solvente, el cual es igual a la presión parcial del solvente puro multiplicado por la fracción molar del disolvente. Y con esto, bueno, pues tenemos lo que queremos. Aquí hay que notar que XA es la fracción molar en fase líquida. Y no dejo de insistir que tenemos que acostumbrarnos a particularizar, si hablamos de fracciones molares gaseosas, debemos de denotarlo con la letra Y. Lo veremos más adelante. Bien, aquí podemos hacer un poco de álgebra. Se define la diferencia de presiones del, de la solución del disolvente es igual, en todo caso, entonces la presión de vapor del disolvente puro menos la presión parcial de la solución. Como la del disolvente es puro, en todo momento es mayor que de la solución, tenemos que este delta P es positivo, el cual ya hemos dicho que es igual, aquí que hemos dicho presión de vapor ya puro menos la presión de vapor de solución, que es X por PA, factorizamos y nos queda 1 menos XA. Si sustituimos, tenemos que la fracción molar del soluto está aquí involucrada. Entonces, resumiendo, la presión parcial de la solución es proporcional a la presión parcial del disolvente puro y el delta P de la presión es proporcional a la fracción del soluto. El cambio de la presión es proporcional al soluto añadido en fracción molar, por lo tanto, es una propiedad coligativa. En los casos que veremos más adelante, veremos en los casos en que el compuesto B tenga su propia presión de vapor. Pero de momento este no es el caso, porque hablamos de un soluto no volátil. Pero en este capítulo veremos que la situación cuando ambos solutos y solventes sean volátiles, pero eso será materia de siguientes capítulos. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones, esta ecuación importante. El cambio de presión de vapor es proporcional a la fracción molar del soluto. Bien, continuamos. Bien, entonces ya quedó sentado que la presión de vapor disminuye por efecto, bueno, pues hay menores moléculas del disolvente en la superficie, provocando una disminución de la molécula que escapa de la solución. Eso hace que, vamos a ver, entonces, si la presión de vapor disminuye, entonces, para poder evaporar el agua, vamos a decir, si tengo un agua a nivel del mar, evapora a 100 grados. En cambio, si le añado vamos a decir, un mol de azúcar, voy a tener una cierta disminución de la presión de vapor de la solución. Vamos a decir un número. Vamos a decir que ahora la solución tiene una presión de vapor a 100 grados
de 700, vamos a decir 740 milímetros de mercurio. Ya disminuye la presión de vapor. Entonces, para llegar a la presión de vapor de 760 milímetros de mercurio, necesitamos incrementar la temperatura. Y encontraremos que en una solución 1 molar de sacarosa o azúcar, la temperatura de ebullición de la solución será mayor de 100 grados. Entonces vemos un efecto que va de la mano de la disminución de la presión de vapor en una solución, incide que para lograr que la presión de vapor sea igual a una atmósfera, tenemos que incrementar la temperatura de ebullición a una temperatura de ebullición de la solución, que es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro. Por decir un número, vamos a tener que la temperatura de ebullición de una solución 1 molar de sacarosa pudiera ser 102 o 103 grados. Mayor que los 100 grados. Entonces tenemos un incremento de la temperatura de ebullición. Esto es reconocido como una segunda propiedad coligativa, el aumento de la temperatura de ebullición, un aumento ebulloscópico. Bien, y también, de igual modo, que estas partículas no volátiles de soluto interfieren en la evaporación, también interfieren en el congelamiento, en el proceso de que las moléculas que están en movimiento en fase líquida disminuyan su movimiento y encuentren posiciones atómicas favorables para formar cristales en el punto de congelación, porque vamos a tener moléculas que estorban, por decirlo así. Por lo tanto, al tener moléculas de soluto que estorban un crecimiento cristalino adecuado en fase del solvente puro, vamos a necesitar disminuir aún más la temperatura de congelación. Y si seguimos con el ejemplo de una solución 1 molar de sacarosa, que habíamos dicho que probablemente bulla a 103 grados, entonces probablemente bulla a menos de, probablemente se congele a menos de 0 grados. No probablemente, se va a congelar a menos de 0 grados. Probablemente una temperatura no tan dispar como la ebullición, pero alrededor, vamos a decir, de 0.3 grados negativos se va a necesitar para congelar la solución de una sacarosa. Por eso que muchas veces para congelar, no sé, un refresco necesitamos con temperaturas menores a los 0 grados, porque estamos hablando de soluciones altamente concentradas de sacarosa, de azúcar en los refrescos. Bien, esta tercera propiedad coligativa, donde se disminuye la temperatura de congelación de la solución respecto al solvente puro, se llama un descenso crioscópico del punto de congelamiento. Y se ha encontrado una correlación molar de estas diferencias de las temperaturas de ebullición y de congelación en función de la concentración molar del soluto. Continuamos. Bien, aquí tenemos el diagrama de fases o representación del diagrama de fases unicomponentes del agua. Está marcado en línea roja. Presión contra temperatura. Tenemos la atmósfera, donde ocurren los fenómenos de congelación y de evaporación del agua.
a 100 grados de evaporación, a 0 grados de congelamiento. Bien, cuando se añaden pequeñas cantidades de soluto al agua, tenemos un ligero desplazamiento del diagrama de fases. Dicho de otra manera, podemos considerar un pseudo diagrama de fases tipo unicomponente si consideramos pequeñas adiciones del soluto. Y lo que vamos a observar son desplazamientos a el diagrama de fases unicomponente. Esto lo marcamos con línea verde. ¿Qué observamos? Observamos disminuciones de la presión de vapor, como hemos platicado, por el efecto de estorbamiento de las moléculas no volátiles de soluto. Ya hemos platicado que si disminuimos la presión de vapor, para poder evaporar, vamos a decir, a una atmósfera, ya que lo hemos bajado, necesitamos incrementar, por ende, la temperatura de ebullición. Este incremento de temperatura de ebullición necesario para volver a lograr la atmósfera, para tratarlo como de forma estándar, se le conoce como el cambio de temperatura de ebullición, el incremento. De igual modo, la temperatura de congelación se ha hecho más negativa, la solución respecto al solvente puro. Tenemos por ende una disminución de la temperatura de congelación y por las causas ya explicadas. Y se ha encontrado una relación lineal con la molaridad. Por ende, tenemos las siguientes expresiones importantes que nos dice que la temperatura de ebullición, el cambio de temperatura de ebullición es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. En esta bolita o un asterístico indican pureza. Aquí tenemos un pequeño cambio. Este pequeño cambio de temperatura de ebullición es proporcional a la molaridad. La constante de proporcionalidad es la constante ebullioscópica. Es una constante que solamente depende de las propiedades del solvente. Y la disminución de la temperatura de congelación, esta disminución es proporcional a la molaridad, de igual modo, pero con una diferente constante. Una constante crioscópica, la cual es diferente a la constante ebullioscópica. Como veremos más adelante, esta diferencia radica en su entalpías de evaporación y de fusión y en sus temperaturas de ebullición y sus temperaturas de congelación. Por lo tanto, al ser diferentes estos parámetros, son diferentes sus constantes encontradas. Pero lo que sí es que solamente depende del disolvente. No depende del soluto, esta constante crioscópica. Y la molaridad, pues depende del número de moles del soluto. Ya sabemos que la molaridad es igual al número de moles dividido entre el peso del disolvente en kilogramos. Bien, continuamos. Redondeando, pues teníamos ya establecidos el incremento o el cambio de la temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica por la molaridad. Y
el cambio de la temperatura de congelación es igual a la constante crioscópica por la molaridad. Y se pueden encontrar muchas tablas de las propiedades de las constantes, tanto brioscópicas como crioscópicas. Aquí tenemos por algunos cuantos solventes populares. El caso del agua tiene su constante crioscópica 1.86, la constante brioscópica 0.512. Y bueno, tenemos aquí sus propiedades de fusión y ebullición que ya sabemos, otro tipo de solventes, ácido acético, acetona, benceno, y como veremos más adelante, las metodologías de descenso de temperatura de congelación y de aumento de la temperatura de ebullición sirven para correlacionar una propiedad importante que es el peso molecular del disolvente, del soluto. Y como se verá más adelante, el hecho que tengan las constantes crioscópicas muy elevadas, como en estos casos del ciclo hexano, del hexacloruro de carbono o alcanfor, que es todavía mayor, pero aquí no está anotado, son solventes adecuados para la determinación de pesos moleculares de soluto. Y bueno, aquí tenemos el resto de sus propiedades aquí indicadas y así cada solvente tiene sus propias constantes ebullioscópica y crioscópica. Continuamos. Vamos a analizar termodinámicamente la elevación del punto de ebullición. Tenemos que una solución del disolvente A con el soluto no volátil B. En fase líquida tenemos la composición en fase líquida del compuesto A más la composición molar, fracción molar del compuesto B, ambas sumas fracciones molares va a dar igual a 1. Y si B es no volátil, entonces en fase gaseosa el 100% será el disolvente A. Y bien, en equilibrio, con un sistema cerrado a una temperatura estable, se logra un equilibrio de potenciales químicos a una temperatura dada. Bien, entonces, ¿qué es lo que se equilibra? Pues se equilibra el potencial químico del compuesto A en solución con el potencial químico del compuesto A en fase gaseosa, y en ese caso el compuesto A está en forma pura. Hay una equilibración, como era de esperarse. Y bien, ¿qué tenemos entonces? Que el potencial químico del disolvente puro en fase gaseosa es igual al potencial químico en solución del compuesto A en fase líquida, el cual a su vez es igual al potencial químico del compuesto A en fase líquida en estado puro, más, como se ha comentado anteriormente, la constante de los gases o la temperatura por el logaritmo de la fracción molar del compuesto A en fase líquida. Esta es mi condición de equilibrio. Bien, si rearreglamos un poco esta expresión, tenemos la expresión marcada de este modo. Diferencia de potenciales puras de fase gaseosa menos potencial del disolvente en fase líquida dividido entre la constante de los gases y la temperatura. Eso es igual al logaritmo de la fracción molar del compuesto A en solución en fase líquida. Bien, esta diferencia de potenciales químicos
no es otra cosa que la energía libre de Gibbs molar del proceso de evaporación. Fase pura. Bien, como se ha visto en clases pasadas, tenemos una expresión termodinámica importante que es la ecuación de Gibbs-Duhem, que nos dice que la velocidad de cambio del cociente de la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura en un proceso a presión constante, esto es igual a menos la entalpía dividido entre la temperatura de vaporización y la temperatura al cuadrado. Es una ecuación ya demostrada con anterioridad, que es la clásica ecuación de Gibbs-Helmholtz. Bien, si aplicamos esta expresión a la expresión anterior, vamos a tener un cambio de ecuación y además, aplicando un poquito de expresión derivativa, aplicamos la derivada del logaritmo respecto a la temperatura, aquí la tenemos indicada, aplicamos la derivada del cociente de energía libre Gibbs molar de vaporización entre la temperatura respecto a la temperatura, hacemos derivadas de ambos lados, y bueno, la R lo sacamos porque es una constante. Esto nos recuerda la expresión de Gibbs-Duhem. Y aplicando esta igualdad, traducimos el cociente de energía libre de Gibbs entre temperatura en una unidad medible más asequible, que es la entalpía, en este caso, de vaporización. Lo que hemos hecho es hecho un cambio de variable elegantemente a través de la expresión de ecuación de Gibbs-Helmholtz. Y bien, si esta expresión anterior se despeja y se integra, vamos a tener la siguiente expresión. Logaritmo de XA, fracción molar de A, que se puede igualar a 1 menos fracción molar de B, es igual a delta H de vaporización entre la R dividido entre la diferencia de los recíprocos de las temperaturas y de la temperatura de vaporización o estándar. Esto nos recuerda un poquito a la ecuación de Clapeyron. Hay muchos similitud. Bien, esta expresión se puede reducir para soluciones muy diluidas. En este caso la fracción molar de B es muy pequeñita. Esto matemáticamente quiere decir 1 menos una cantidad muy pequeñita. Y aplicamos el logaritmo. Cuando X es muy pequeñito, es aproximadamente el negativo de esa cantidad pequeñita. Y si señalamos que el cambio de temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición estándar o del compuesto puro. Esto se aplica a la expresión anterior y nos da expresiones en que el cambio de temperatura de ebullición puede ser igual a una constante similar a la ebullioscópica, muy cercana, multiplicado por la fracción molar. Esto es una expresión semejante a la que hemos visto, solamente que en vez de poner molaridad, ponemos fracción molar. Por lo tanto, la constante es diferente, tiene diferentes unidades y nos recuerda o nos demuestra tácitamente que el cambio de temperatura de ebullición es una propiedad netamente coligativa o dependiente de la cantidad de soluto. Y bien, más adelante veremos de igual modo que la constante K
que hemos expresado aquí es una reducción de variables, de aquí que ya hemos cambiado. Esta reducción de variables está en función de unas propiedades del disolvente, particularmente la temperatura de vaporización y la temperatura de ebullición del disolvente. Y claro, la constante de los gases. Por eso que se había dicho con anterioridad que la constante ebulloscópica y quioscópica dependen de las propiedades del disolvente perfecto. Y esta es la manera matemática de demostrar. Cambio de temperatura, propiedad conegativa. La constante de proporcionalidad depende de propiedades exclusivas del disolvente. Regresaremos a esta ecuación un poquito más adelante. Continuamos. Para el caso de la disminución del punto de congelación, tomaremos en cuenta el siguiente equilibrio entre una solución compuesta de un soluto B disuelta en el disolvente A y que al llegar a la temperatura de congelamiento, lo único que se va a congelar es las moléculas del disolvente A que se va a convertir en cristales de A puro. Por lo tanto, aquí yo tengo el potencial químico del compuesto A en fase sólida puro, el cual en una situación de equilibrio se va a equilibrar con el potencial químico en solución del compuesto A en fase líquida. Cuando se logra este equilibrio, podemos llegar a esta expresión, que nos dice que el potencial químico del compuesto A sólido puro, pues es igual al potencial químico del compuesto A en solución, el cual a su vez es igual al potencial químico del compuesto A en fase líquida puro, más la constante de los gases o la temperatura por el logaritmo de la fracción molar del compuesto A en fase líquida. Y realizando de igual modo todas las derivaciones, los cambios de variables con expresión de Gibbs-Helmholtz y con la integración de la solución resultante, se encuentran expresiones prácticamente equivalentes, donde se demuestra enfáticamente que el cambio de temperatura de congelación es proporcional a la fracción molar del soluto, cuya constante de proporcionalidad, ahora marcada con una apóstrofe para indicar que es diferente a la constante de proporcionalidad del equilibrio en fase gaseosa con fase líquida, tenemos el equilibrio fase sólida con fase líquida, y esta constante de proporcionalidad de igual modo depende exclusivamente de propiedades del disolvente. Temperatura de fusión al cuadrado entre la entalpía de congelación o de fusión del disolvente puro. Vamos a ver las expresiones extendidas de las constantes ya mencionadas. Entonces, estas dos recuadros nos marcan las ecuaciones importantes. Tenemos que el cambio de temperatura de congelamiento, la disminución, es igual o proporcional a la molaridad por la constante crioscópica, donde la constante crioscópica ya particularmente depende del peso molecular del disolvente, por la constante de los gases, por la temperatura de congelamiento estándar elevado al cuadrado, entre
la entalpía del disolvente de congelación. Y de manera análoga, el cambio de temperatura de ebullición es igual a la molalidad de la solución por la constante ebullioscópica, donde la constante ebullioscópica es igual al peso molecular del disolvente puro por la constante de los gases por la temperatura de ebullición del compuesto puro elevado al cuadrado entre la entalpía de ebullición del disolvente puro. Bien, continuamos. Bien, como se ha mencionado, tanto el descenso de temperatura de congelación como el aumento de ebullición, de la temperatura de ebullición, sirven para determinar pesos moleculares del soluto. Para eso tenemos esta expresión que no vamos a demostrar, solamente la vamos a mencionar, que es que el peso molecular del soluto es igual a la constante crioscópica, en el caso de crioscopía, multiplicada por el peso del soluto en gramos, dividido entre el descenso crioscópico observado, el descenso de temperatura, y dividido todo la expresión anterior entre la masa del disolvente en kilogramos. Esta ecuación la veremos su utilidad en diapositivas más adelante. Existe una propiedad que no se considera coligativa, pero que podemos utilizar las expresiones anteriormente calculadas, es el proceso de solubilidad, el cual vamos a ver en capítulo más adelante cuando veamos compuestos binarios eutécticos, sólido y líquido. Vamos a ver su utilidad de esta expresión. Se tiene que en la solubilidad tenemos un compuesto soluto que se solubiliza en un disolvente. Vamos a llegar al punto de saturación si seguimos añadiendo este soluto. En el momento exacto de saturación hemos alcanzado el equilibrio o el punto de solubilidad máxima. En este caso vamos a tener, de igual modo, vamos a tener un proceso dinámico. ¿Cómo es este dinámico? Bueno, vamos a tener cantidad de soluto que se disuelve y cantidad de soluto que se reprecipita. Muy similar al proceso de evaporación-condensación. Cuando se logra un equilibrio dinámico en este proceso, se dice que el potencial químico del soluto puro se equilibra con el potencial químico del soluto en solución. Aquí tenemos la expresión de trabajo, potencial químico del soluto B puro en fase sólida es igual al potencial químico del compuesto del soluto B en fase líquida pura más de los gases por la temperatura por el logaritmo de la fracción molar del soluto B. Y de igual modo, a través de las expresiones que ya se han trabajado de Gibbs-Duhem, pues la derivada, el cambio de variable, la integración, nos llevan a expresiones que hemos visto con anterioridad. Que en este caso es el logaritmo de la fracción molar del soluto va a ser igual a la entalpía de fusión entre la constante de los gases dividido entre 1 entre T de fusión menos 1 entre la temperatura de la solución. Si se fijan, son expresiones similares primero a las de Clausius-Clapeyron. Esta expresión nos indica el fracción molar de solubilidad del compuesto B, que para fines prácticos hacen disminuir la temperatura de fusión de la congelación.
Y veremos cuando veamos compuestos binarios y técnicos, veremos que esta expresión nos va a ayudar para calcular fronteras de fase entre fases líquidas, donde soluto y disolvente están solubles, y fases parcialmente cristalinas, donde vamos a tener un proceso de cristalización del compuesto soluto B en una solución con parcial disolución del compuesto B. Entonces, retomaremos esta expresión, pero se ve aquí porque la expresión procede de una metodología termodinámica similar a las propiedades coligativas, ebullioscópica y crioscópica ya observadas. Bien, procederemos a ver entonces ahora la cuarta propiedad coligativa. Las propiedad coligativa de presiones osmóticas tiene alta relevancia biológica y está asociada al proceso de equilibración del potencial químico de dos soluciones de diferente concentración, las cuales están separadas por una membrana diferencial que tiene la capacidad de dejar pasar solamente uno de los componentes, ya sea el soluto, ya sea el disolvente. Veamos, en este, pues digamos, cubito que aquí tenemos marcado, está separada por una membrana. Esta membrana se considera semipermeable, la cual tiene capacidad de dejar pasar solamente moléculas de agua, no de soluto. Si tenemos un caso inicial de una solución muy concentrada, en contacto a través de la membrana semipermeable de una solución, digamos, diluida, vamos a tener una diferencia de potencial químico. De manera espontánea, va a haber una equilibración de las concentraciones. Es algo que se observa en la naturaleza. ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, si la membrana solamente deja pasar agua, entonces de la solución que está más diluida empieza a transportarse de manera espontánea cierta cantidad de moléculas de agua a través de los poros que solamente deja pasar agua y se transportan espontáneamente a la cabina que está más concentrada. Per se empieza a diluir el compartimiento con mayor concentración al ganar agua, y el compartimiento que inicialmente tenía más agua que soluto, diluida, al perder agua se empieza a concentrar. Cuando este proceso se detiene cuando se equilibran las concentraciones. Ese es un proceso espontáneo natural. La fuerza de empuje se puede medir en presión. Este contenedor inicial que tenía menor concentración tiene una cierta presión osmótica, que se conoce su nombre, que incide en una presión hacia la membrana de las moléculas de agua, que al encontrar los orificios de la membrana semipermeable que solamente puede dejar pasar agua, pues empieza a transportar agua hasta su equilibración final. Que ese sería el proceso
en que ambas concentraciones han alcanzado una igualdad, un equilibrio. Se volverían soluciones que se dicen en biología isotónicas, de igual concentración de electrolitos o de sales. Inicialmente teníamos una solución hipertónica, altamente concentrada, y una solución hipotónica, débilmente concentrada o muy diluida. Y al final tendremos soluciones de igual concentración o isotónicas. Se encuentra una proporcionalidad de la presión exertada por la solución diluida hacia la membrana en proporción a la cantidad de soluto presente. Inversamente proporcional al volumen y proporcional a la constante de los gases y proporcional a la temperatura del proceso. Si número de moles dividimos entre el volumen, no es otra cosa más que la concentración o molaridad. Entonces se dice que esta presión exertada o inducida hacia la membrana es igual a la concentración de la solución por la constante de los gases por la temperatura. Una manera de recordar esta cuestión de la presión osmótica es recordar la ley de los gases ideales, que tiene similitud, pero no son gases, son soluciones, solamente que tienen una similitud de ecuación. Esta es la expresión importante. Entonces, esta presión osmótica es proporcional a la cantidad de materia involucrada. Continuamos. Entonces, el agua, en el caso anterior, fluye espontáneamente hacia la solución más concentrada, en este caso azucarada, para tratar de equilibrar las concentraciones. En este caso, bueno, aquí tenemos el caso contrario. Hagan en cuenta que lo que estamos viendo hace ratito se ha invertido. Del lado izquierdo tengo la solución o agua o solución muy diluida. Del lado derecho tengo una solución azucarada. ¿Y qué incide? Bueno, pues incide en una presión y transporte del agua hacia la solución azucarada para tratar de equilibrar. Y aquí ponemos tratar de, porque del lado izquierdo no tengo azúcar, por lo tanto nunca va a igualar la, la presión, pero va a llegar un momento en que, bueno, pues se va a incrementar, se va a disminuir la diferencia. Esta presión que se ganó es de nuevo la presión osmótica, la cual, bueno, si se fijan, podemos tratarlo como presión hidroestática, donde la presión está en función del cambio de altura que se ha ganado por el factor gravitacional multiplicado por la densidad de la solución. Entonces, esta es la presión osmótica. También tenemos un efecto inverso que es interesante. Veamos. Bien, si se cuenta con una solución inicial concentrada, azucarada, o una solución que queremos purificar, entonces, si contamos con una membrana permeable que solamente deja pasar agua, y si incidimos una presión hacia la solución con concentración, vamos a hacer el efecto inverso. Vamos a incidir que las moléculas del agua
fluyan hacia la región más pura. El agua es forzada a fluir hacia la región de agua purificada por efecto de la presión aplicada para balancear la energía mecánica en ambos contenedores. Este proceso de osmosis inversa es empleado a gran escala para la purificación de aguas sucias, para disminuir el grado de contaminación del agua. Y bueno, si queremos agua aún más pura, bueno, pues se le hace un efecto de electrólisis para purificar el agua más. Pero digamos que estos son uno de los procesos iniciales, que no es tan caro comparado con la electrólisis y se puede hacer a gran escala. Se puede encontrar en las plantas tratadoras de agua. Bien, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo biológico de la osmosis, donde aquí tenemos la representación de las moléculas de agua. Tenemos representación de una célula que está rodeada de una membrana semipermeable que puede dejar pasar o salir moléculas de agua. En un estado ideal, tendremos que las concentraciones de sales dentro y fuera de la célula son muy similares, por lo tanto tenemos un equilibrio dinámico, donde los potenciales químicos de los electrolitos, de las sales de sodio, iones de sodio principalmente, están equilibrados y son equilibrados por un equilibrio dinámico de moléculas del agua. Sin embargo, cuando la célula tiene exceso de electrolitos, toma mucha sal, con refrescos altamente azucarados, altamente salinos, se incrementa la concentración de electrolitos, de sales, de azúcares dentro de la célula, para poderse equilibrar, empieza a incidir en una transportación de agua de manera espontánea hacia dentro de la célula, haciendo que la célula se hinche. El cuerpo se hincha cuando se ingiere mucha sal. Por otro lado, cuando, por ejemplo, estamos en una alberca, notamos que la piel se empieza a arrugar, principalmente las extremidades de los dedos. Bien, eso sucede porque al incrementarse la concentración de sales alrededor de la célula, de manera espontánea, el agua que está dentro de la célula empieza a salir de la célula para poder equilibrar, tratar de equilibrar la concentración, alta concentración de electrolitos fuera de la célula, incidiendo en una deshidratación de la célula. Por lo tanto, eso incide en el efecto de arrugado de los dedos en las albercas. Y todo esto está producida por un proceso natural y espontáneo de equilibración de concentraciones a través de una membrana osmótica. Esto también tiene una aplicación, vamos a ver. La osmometría sirve para medir peso molecular en soluciones, por ejemplo, de alto peso molecular, como los polímeros. Bien, teníamos que la presión osmótica es igual a la concentración por la constante de los gases por la temperatura, lo cual, bueno, sabemos que es igual al número de moles entre el volumen por la constante de los gases por la temperatura, número de moles es igual a peso entre peso molecular, y despejamos peso entre el volumen, es igual a la a la concentración en peso multiplicada por la constante del gases por la temperatura entre peso molecular.
Si despejamos la presión osmótica entre esta concentración en peso, esto es igual a constante de los gases por la temperatura por el peso molecular. Se ha encontrado que esta relación depende de la concentración per se. Para estudiar la osmometría, lo que se hace es se prepara soluciones de baja concentración, se preparan varias soluciones de baja concentración y se mide la presión osmótica a bajas concentraciones. Y se ha encontrado que cuando se grafica la presión osmótica entre la concentración en peso, tiene una función que se llama una función virial, los matemáticos, que se puede ajustar o se puede reducir a dos elementos. Eso no quiere decir que sea completamente lineal, sino una composición pseudopolinomial. Solamente que los dos primeros elementos son relativamente lineales, importantes y muchas veces suficientes para calcular pesos moleculares. Entonces, se acota la expansión virial de la ecuación anterior hacia una ecuación lineal que tiene dos elementos importantes. El elemento más importante es el intercepto, ya que nos da el peso molecular del soluto. Y la otra constante, no tan importante, pero a veces pedida en los problemas, es la constante, la pendiente, que se llama A2, que es el segundo coeficiente virial de la expansión para esta expresión. Son matemáticas, ustedes saben, ¿no? Se ha encontrado, más bien, se correlaciona este segundo coeficiente con otra constante B, que es la constante virial, segunda constante virial per se, la cual está asociada de igual modo a constantes como los gases, la temperatura y el peso molecular del soluto al cuadrado. Bien, técnicamente la osmometría se preparan varias concentraciones, se miden sus presiones osmóticas y se grafican la presión osmótica entre la concentración en peso y se grafica respecto a la concentración en peso, se debe observar un comportamiento lineal, se hace la expresión de punto pendiente, se obtiene el intercepto, que en este caso es el importante, y también puede obtener la pendiente. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo del texto 5b.2 me dice: utilizando osmometría, determina el peso molecular de una macromolécula o un polímero, para los cuales me da las siguientes condiciones. Se miden la presión osmótica a varias soluciones de diferente concentración de un polímero. Se estarán preguntando por qué es importante esta técnica. Pues bueno, es relativamente barata comparado con otras técnicas, por lo tanto se usa en los laboratorios de investigación de polímeros. Bien, entonces se tiene la concentración en peso, diferentes concentraciones de peso. Entonces tenemos gramos por litro. A la primera solución de 1 gramo por litro me da una presión osmótica de 27 pascales. Duplicamos la concentración, me da uno pensaría que se duplica, pero no, después utilizamos esta correlación. Tenemos 4 veces la concentración, tenemos la presión osmótica y así sucesivamente. Entonces, estos problemas, lo principal que hay que tomar en cuenta son las unidades de la concentración, principalmente.
que sean todas las unidades concurrentes. Vamos a ver. Bien, se grafica los datos tal cual de presión osmótica entre la concentración en peso, me da estos datos, y se grafica respecto a la concentración en peso. Aquí tenemos los puntos de la tabla anterior. Con esto se grafica y por medio de una regresión lineal, se hace en Excel, tenemos la siguiente ecuación de esta línea. Esta es la parte sencilla. La parte complicadita es la congruencia de unidades. Bien, tenemos que el intercepto per se es igual la constante de los gases por la temperatura entre el peso molecular. Aquí tenemos RT entre peso molecular, lo cual es igual a 19.8. Pero 19.8, ¿qué unidades? Vamos a ver, teníamos que la presión osmótica pascales y teníamos que la concentración estaba en gramos por decímetro, litros o decímetro cúbico, que son muy similares. Entonces, como está dividiendo, pues bueno, se invierte. Tenemos decímetros cúbicos sobre gramos, pero como tenemos pascales, tenemos que hacer congruencia de unidades. Por lo tanto, los gramos hay que pasarlos, vamos a dejar los gramos, a ver qué pasa. Tenemos los decímetros cúbicos, se pasan a metros cúbicos, por lo tanto dividimos entre 1000, 1.98, me queda ahora por 10 a la menos 2 pascales metros cúbicos por gramo. Un pascal es igual a un newton sobre metro al cuadrado, multiplicado por metro al cúbico, pues me queda un newton metro sobre gramo, y este es un newton metro, pues es un joule sobre gramo. Si se fijan, todo es cuestión de conciliar unidades. Para este tipo de problemas, tenemos el peso molecular, por lo tanto, despejando, la R de los gases por la temperatura entre el intercepto. R de los gases, temperatura, el intercepto, que lo tengo en joules sobre gramos, se eliminan los joules, se eliminan los kelvin, ¿y qué me queda? Lo que yo quería, gramos sobre mol. Bien, entonces más o menos es como se resuelven estos problemas. Realmente, ¿cuál es la línea de pendiente? Su pendiente, su intercepto, y hacer la conciliación de unidades. Porque en diferentes problemas nos dan diferentes unidades de concentración. El último punto a tratar es el asunto de una dilución ya real. Hay que tener en cuenta que se ha practicado que son soluciones diluidas, que estas ecuaciones son aplicables. Eso ya lo hemos practicado. Si son concentradas, vamos a encontrar desviaciones de las propiedades coligativas. Existe un segundo factor que no se ha mencionado, pero que es igual relevante en función a la definición per se de la propiedad. Se dice que la propiedad coligativa es dependiente de la cantidad de partículas en solución. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la sacarosa es una molécula per se. Entonces, en un mol de sacarosa tenemos un 6.023 moléculas por mol, el número de Avogadro. Pero ¿qué pasa cuando tengo un electrolito soluble? Un electrolito iónico, como el cloruro de sodio. Sucede que el cloruro de sodio es un electrolito fuerte que al entrar en solución en agua se solvata, donde los iones de sodio se asocian con moléculas de agua y los moles de cloro, los iones de cloro se asocian con moléculas de agua per se, se separan, por decirlo así.
Entonces, si yo inicio con un mol de moléculas de cloruro de sodio en solución, si yo inicialmente tenía un número de Avogadro de partículas de cloruro de sodio, cuando yo voy a estar en solución, en realidad voy a tener 2 moles de partículas disueltas, 2 números de Avogadro. Un número de Avogadro de moléculas de iones sodio y un número de moles de Avogadro de moléculas de cloro. Tengo el doble de partículas porque están disueltas, separadas. Por lo tanto, tengo un doble de efecto cuantitativo coligativo. Entonces yo esperaría un incremento de las propiedades coligativas cuando yo tengo soluciones electrolíticas. Entonces existe el factor de Van Hoff, que habla de esta desviación, la cual realmente, bueno, lo tenemos aquí obviamente puesto con la temperatura de ebullición, con la temperatura de congelación, con la presión osmótica. Y aquí hay un negativo, voy a hablar de ello. El negativo es que lo que pasa es que algunos autores hablan de delta TC positivo y otros delta TC negativo y se hacen bolas. No hay que hacerse bolas. Existe un cambio de temperatura de congelación que es hacia la disminución. Siempre la temperatura de congelación de una solución va a ser menor que la temperatura de congelación del solvente. Y a algunos autores les gusta poner el negativo y a otros autores no les gusta poner el negativo. No importa, lo importante es no perder de vista que la temperatura de congelación de la solución siempre es menor que la temperatura de congelación del solvente puro. Y algunos autores le ponen negativo y otros no. Entonces, no perderse con eso. Entonces, tenemos esta I habla del factor de Van Hoff, que nos habla del número de partículas per se disueltas en agua. Pero también vamos a ver que, bueno, si incrementamos las concentraciones, eso tiende a cambiar con o sin número de Van Hoff. Y bien, esto tiende a cambiar porque, bueno, pues empezamos a tener interacciones entre los mismos solutos, interacciones puentes de hidrógeno y si tenemos uno molar, 2 molar, 3 molar, esa cosa va a cambiar. Bien, continuamos con valores del factor de Van Hoff. Habíamos dicho que la sacarosa es igual a 1. Aquí estamos hablando de soluciones 1 molar, me parece. Tenemos para el ácido clorhídrico, teóricamente su número de Van Hoff debería ser 2. Experimentalmente es 1.9 por las razones de que existen interacciones también entre el hidrógeno y el cloro hasta cierto punto con sus esferas de solvatación. Para grosso modo vamos a tener siempre, tenemos un número de Van Hoff teórico y un número de Van Hoff experimental. Y diferentes soluciones tienen diferentes grados de diferenciación. Lo que sí es que con el número de incremento de iones, se incrementa el número de Van Hoff teórico y se incrementa el número de Van Hoff experimental. Y bueno, lo que se hace en la práctica, se preparan soluciones de diferente concentración, se mide los delta de temperatura de ebullición, delta de temperatura de congelación, o los cambios de presión osmótica, o los cambios de presión de vaporización. Y se basa en diferentes concentraciones y bueno, se puede hacer una correlación del número de Van Hoff, comparando el teórico con el número de Van Hoff medido. Y
al final de esta clase vamos a tener el último ejemplo, es precisamente este tipo de situación. Bien, con esto terminamos la parte teórica de propiedades coligativas. Procederemos a ver diferentes ejemplos. Bien, en este primer ejemplo se nos da una solución cuyo solvente es tetracloruro de carbono, a la cual se le añaden 100 gramos de un compuesto desconocido, el cual disminuye el punto de congelación del tetracloruro de carbono por 10.5 grados Kelvin por debajo del punto de fusión normal del tetracloruro de carbono. Y se nos pide calcular el peso molecular de este compuesto desconocido. Y como información extra tenemos la constante crioscópica del tetracloruro de carbono, que es de 30 grados Kelvin kilogramos por mol. Son sus unidades estándares. Bien, tenemos que el cambio de temperatura crioscópico es igual a la constante crioscópica por la molaridad. Y bien, de aquí en adelante se convierte en un problema de estequiometría, de soluciones y concentraciones. Molaridad es moles de soluto dividido entre el peso del disolvente. Moles de soluto es igual a peso del soluto entre el peso molecular del soluto. Y lo demás permanece igual. Aquí se despeja algebraicamente para el peso molecular del soluto, el cual es igual al peso del soluto por la constante crioscópica dividido entre el cambio de temperatura de congelación y dividido entre el peso del disolvente. Y bien, es un problema ahora de vaciado y conciliación de unidades. Tenemos 100 gramos de soluto por la constante crioscópica, 30 Kelvin kilogramos sobre mol, entre el peso del disolvente 10.5 Kelvin, entre el peso del disolvente que debemos de tener cuidado, dada la definición de molaridad, que debe ser en kilogramos. Por lo tanto, 750 gramos de solvente los convertimos a 0.75 kilogramos de disolvente. Se hacen los cálculos correspondientes en la desaparición de las unidades y kilogramos se eliminan, Kelvin se eliminan y me quedan gramos sobre mol y el valor numérico es 381 gramos sobre mol, lo cual es esperado. Las unidades para, bueno, pues para un peso molecular. Bien, este es un ejemplo sencillo. Continuamos. En este problema se nos dice que 2.5 gramos de sucrosa están disueltos en 200 centímetros cúbicos de agua, lo cual hace que disminuya el punto de fusión respecto al punto de fusión del agua pura. Y se nos pide calcular la temperatura de congelación de la solución. Bien, del problema anterior tenemos la ecuación, ahora la despejamos para cambio de temperatura de congelación, es igual al peso absoluto, la constante crioscópica, dividido entre el peso molecular del soluto y el peso del disolvente. Vaciamos datos, 2.5 gramos de sucrosa, 1.86 kilogramos Kelvin sobre mol, que es la constante crioscópica del agua, divididos entre el peso molecular de la sucrosa, 342.3, y todo dividido entre el peso del disolvente. Aquí los 200 centímetros cúbicos de agua asumimos que es una densidad de 1, por lo tanto se convierten en 200 gramos de agua, y los cuales se reconvierten a 0.2 kilogramos de agua. Vaciando y calculando, tenemos que el valor del cambio de temperatura de congelación
es igual a 0.068 Kelvin. Y bien, entonces recordar, crioscopía, descenso de la temperatura de congelación. Esta es la diferencia de temperatura de congelación respecto al agua. El agua tiene una temperatura de congelación de 0. Por lo tanto, el valor de la temperatura de congelación debe ser menor de 0. Entonces, tenemos el cálculo, temperatura de congelación de la solución es igual a temperatura de congelación del agua pura menos el cambio de temperatura crioscópico. Congelación del agua 273.15 menos el cambio producido por la solución de sucrosa y me da un valor, una diferencia si quieren pequeñita, pero menor. Entonces, 272.9 Kelvin, lo cual se traduce a menos 0.068 grados centígrados. Muy bien, por lo general estos problemas son de sustitución directa. Continuamos. Este problema se lee así. Se tiene que la presión osmótica de una solución acuosa que se encuentra a cierta temperatura es de 120.000 pascales. Y se nos pide calcular o estimar la temperatura de congelación de la solución. Entonces, sabemos que para calcular la temperatura de congelación de una solución necesitamos la constante crioscópica, la cual la podemos encontrar en tabla, pero también necesitamos la molaridad. Molaridad es un dato que no nos dan las condiciones osmóticas. Por lo tanto, de algún modo, con estos datos necesitamos encontrar la molaridad. Vamos a revisar la ecuación de presión osmótica, la cual es igual a la concentración por la constante de los gases por la temperatura, lo cual es la concentración molar es igual a moles de soluto dividido entre el volumen de la solución. Y bueno, es multiplicado por R y por la temperatura. Se despeja para moles de soluto y eso es posible calcularlo sería posible calcularlo si tuviéramos el volumen de la solución, que de momento no tenemos. Tenemos solamente presión osmótica, R de los gases y la temperatura del problema, 300 Kelvin. Continuamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fórmula de temperatura de congelación. El cambio de temperatura de congelación es igual a la molaridad por la constante crioscópica. La molaridad es moles de soluto entre el peso del disolvente. Todo esto multiplicado de nuevo por la constante crioscópica. Bien, tenemos que los moles de soluto lo podemos vaciar de la presión osmótica, lo podemos sustituir y me queda presión osmótica por volumen de la solución entre la R de los gases y la temperatura. Por otro lado, el peso del disolvente pues es igual al volumen del disolvente multiplicado por la densidad del disolvente. Y todo esto multiplicado de nuevo por la constante crioscópica. Ahora bien, por tratarse de soluciones diluidas, es posible aproximar el volumen de la solución acuosa como el volumen del solvente, el agua. Por tratarse de nuevo de soluciones diluidas, es posible hacer un aproximado, dado que ese dato no lo tenemos. Por lo tanto, si esto lo igualamos, se elimina de mi ecuación anterior y me queda una expresión ya más simplificada que nos dice que el cambio de temperatura de congelación es igual a la presión osmótica por la constante crioscópica, todo esto dividido entre la constante de los gases, la temperatura y la densidad del disolvente, que en este caso es agua. Dado que el solvente es agua, la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, lo cual es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Tenemos la constante crioscópica para el agua es 1.86 Kelvin kilogramos sobre mol. Y vaciamos
datos a la ecuación propuesta para resolver este problema y nos queda que es 120.000 pascales que multiplica 1.86 kilogramos Kelvin sobre mol entre 8.31 joules sobre mol Kelvin entre 300 Kelvin y entre densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Como todos son unidades internacionales, todas concuerdan y al final se eliminan y me queda solamente Kelvin. Un valor, de nuevo, pequeño, 0.089 Kelvin. Quiere decir que la temperatura de congelación de la solución, que todavía falta calcular, es igual a la temperatura de congelación del agua menos el cambio de temperatura de congelación calculado. Temperatura de congelación del agua, 273.15 Kelvin, menos el cambio de temperatura de congelación, 0.089 Kelvin, es igual a 273.06 Kelvin, lo cual es igual a menos 0.089 grados centígrados. Temperatura de congelación de la solución, de nuevo, es menor que la temperatura de congelación del agua pura. Continuamos. Tenemos aquí un problema de cálculo de solubilidad. En este problema se dice la entalpía de fusión del compuesto sólido antraceno es de 28.8 kJ sobre mol y su punto de fusión es 217 grados centígrados. Y se nos pide calcular su solubilidad idealizada en benceno a una temperatura de 25 grados centígrados. Bien, entonces datos tenemos temperatura de fusión 217 grados centígrados igual a 490 Kelvin, peso molecular del antraceno 178.24 gramos sobre mol, peso molecular del benceno es igual a 72.12 gramos sobre mol. De la parte teórica se había encontrado la siguiente expresión de cálculo de solubilidad, el cual nos dice que el logaritmo de la fracción molar del soluto, en este caso antraceno, es igual a la entalpía de fusión del soluto antraceno entre la constante de los gases multiplicado por los recíprocos de la temperatura de fusión del antraceno menos el recíproco de la temperatura de trabajo, en este caso 25 grados. Y bien, con esto tenemos que podemos calcular la fracción molar del antraceno que se puede solubilizar en estas condiciones de temperatura. Y bueno, nos queda otro más que vaciar datos. 28.8 kilojoules sobre mol, los convertimos a joules, dividimos entre la constante de los gases, 8.3 joules sobre mol Kelvin, y bueno, multiplicamos los recíprocos de la temperatura de fusión menos el recíproco de la temperatura de trabajo, y eso nos da un cálculo de menos 4.55, lo cual al sacar exponenciales de cada lado nos queda que la fracción molar soluble del antraceno en benceno es 0.0105, 105 10 milésimas de fracción molar. Vamos a ver esto cuánto sería en gramos, que es como se acostumbra a reportar. Continuamos. Bien, tenemos la fracción molar de antraceno es igual a los moles de antraceno dividido entre los moles de antraceno más los moles de benceno. Y eso lo podemos expresar en peso sobre peso molecular. Moles de antraceno igual a peso del antraceno entre peso molecular del antraceno. Todo esto dividido entre, bueno, el peso del antraceno entre peso molecular del antraceno más
el peso del benceno entre el peso molecular del benceno. Bueno, entonces vamos a presuponer que tenemos un kilogramo de benceno, lo cual es igual a 1000 gramos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de antraceno se pueden disolver en esos 1000 gramos de benceno? Y bien, como tenemos esta expresión, la única variable sería el peso del antraceno. Tenemos que despejamos y arreglamos algebraicamente, donde la única incógnita es el peso del antraceno. Todos los demás datos los tenemos, aquí están indicados, de esta ecuación de fracción molar. Y lo único que necesitamos es trabajar algebraicamente para encontrar el valor del peso del antraceno. Después de hacer todos estos cálculos algebraicos, encontramos que el peso del antraceno es 24.3. Por lo tanto, como respuesta final se dice que es posible, teóricamente, disolver 24.5 gramos de antraceno en 1 kilogramo de benceno. Y estos datos salen a través de los datos termodinámicos de entalpía de fusión del antraceno y temperatura de fusión del antraceno. Y este dato de 24.13 gramos de antraceno es válido a 25 grados de temperatura, que es un valor estándar para reportar. Continuamos. Aquí tenemos un problema más elaborado que dice, a 90 grados de temperatura, la presión de vapor del compuesto metilbenceno es 53.3 kilopascales. Y la presión de vapor del compuesto 1,2-dimetilbenceno es 20 kilopascales, igual a 90 grados. También se nos pregunta cuál sería la composición de la mezcla líquida que bulle a 90 grados cuando la presión total es de 0.5 atmósferas. ¿Y cuál sería la composición en fase de vapor producida? Bien, aquí tenemos un problema un poco más complicado, dado que tenemos ambos compuestos volátiles. Muy bien, aquí ese es un problema asociado con presión, con ley de Raoult, básicamente, y con un poquito de presión de vapor. Tenemos la presión total que el sistema está observando es de media atmósfera, la cual es de 50.7 kilopascales, es la presión total. La presión total viene de la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. Y la presión parcial de cada uno de los componentes pues viene directamente de la ley de Raoult. Nos dice que la fracción molar del compuesto A multiplicado por la presión parcial pura del compuesto A más la fracción molar del compuesto B por la presión parcial del compuesto B puro. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la presión total, 50.7 kilopascales, que son los 0.5 atmósferas. Tenemos la presión parcial del compuesto A puro, que esto es lo que nos lo da, es del metilbenceno, más la presión parcial del 1,2-dimetilbenceno, y esto lo multiplicamos por la fracción molar del compuesto B, que en este caso es 1,2-dimetilbenceno. Pero con la fracción molar del compuesto B, pues en realidad al ser binario, pues también lo podemos sustituir como 1 menos la fracción molar del compuesto A. Entonces,
Si observamos, tenemos una ecuación, una sola variable, por lo tanto podemos despejar algebraicamente y se llega al valor de fracción molar del compuesto A, 0.92, y por lo tanto la fracción molar del compuesto B es igual a 0.08, y estas fracciones son en fase líquida, de acuerdo a la ley de Raoult. Faltaría calcular la fracción molar en fase vapor. Continuamos. Es posible combinar la ley de Raoult con la ley de Dalton de presiones parciales. Tenemos la presión parcial del compuesto A es igual a la fracción molar del compuesto A en fase líquida multiplicado por la presión parcial del compuesto A puro. Eso nos dice la ley de Raoult. La ley de Dalton de presiones parciales nos dice también que la presión parcial del compuesto A es igual a la fracción molar en fase vapor del compuesto A por la presión total del sistema. Esa es la ley de Dalton de presiones parciales. Si esto lo igualamos, podemos calcular la fracción molar en fase vapor. Igualamos y despejamos. Tenemos pues que la fracción molar en fase vapor, por eso el símbolo Y, es igual a la fracción molar del compuesto A en fase líquida, por eso está en X, multiplicado por la presión parcial pura, dividido entre la presión total. Tenemos todos estos datos, podemos vaciar. 0.92, fracción molar del compuesto A, por la presión parcial del compuesto A puro, del metilbenceno, dividido entre la presión parcial, y me da un valor de 0.97, fracción molar en fase gaseosa del compuesto A. Al ser un compuesto binario, despejamos para la fracción molar del compuesto B en fase gaseosa, y este es 0.03. De aquí que en este sistema se antoja un poco más complicado, pero que lo estaremos trabajando paulativamente cuando veamos diagrama de fase líquido-vapor, regresaremos a esto. Tenemos que un sistema de dos componentes volátiles disueltos en fase líquida, y al ser volátiles exertan una cierta fase vapor. Y vamos a tener diferentes concentraciones en fase líquida y en fase gaseosa. Diferentes. Y aquí los tenemos. En fase líquida hay una cierta composición, y en fase gaseosa hay una diferente concentración. Y esto es relevante para problemas para el futuro. Bien, continuamos. Siendo la fracción molar de A en fase líquida 0.267, por lo tanto despejamos para B, la fracción molar del compuesto B en fase líquida es 0.733. Entonces ya tengo, por medio de la expresión de Raoult, puedo recalcular la presión de vapor total para reconfirmar. Y bueno, al hacer los cálculos, se vacían los datos que tenemos, tanto en fracciones molares en fase líquida, como las presiones parciales puras para ambos compuestos, y al final de cuentas termino con una presión total de la solución. Entonces se ha podido calcular todos los datos pedidos. Continuamos. Tenemos un problema similar. Se nos dice, tengo una solución de dos componentes A y B con una fracción molar en fase líquida del compuesto A 0.6589, y me dicen que su temperatura de ebullición con esta composición es 88 grados.
De igual modo se nos dice que a esta temperatura la presión de vapor del compuesto A y del compuesto B puro son 127.6 kilopascales para el compuesto A y 50.6 kilopascales para el compuesto B. Y pues básicamente se nos pide tratarlo como solución ideal y se nos pide calcular la composición en fase vapor. Tenemos pues que la fracción molar de A en fase líquida la tenemos. Con este dato es posible calcular la presión parcial del compuesto A por medio de la ley de Raoult. Hacemos los datos, fracción molar de A, presión del compuesto A puro. Calculamos si es la presión parcial del compuesto A es 84 kilopascales. Para el compuesto B su contribución es de 17.26 kilopascales. Bien, tenemos ya ambas presiones parciales. Las podemos sumar para obtener la presión total de la solución, que consiste de 101.3 kilopascales, que es exactamente una atmósfera. Las fracciones molares en fase vapor las obtenemos por medio de la ley de Dalton. La fracción molar en fase vapor del compuesto A es igual a la presión parcial del compuesto A entre la presión total. Nos da una fracción molar en fase vapor para el compuesto A de 0.83. Y para el compuesto B, de igual modo, utilizando la ley de Dalton, tenemos que la presión molar en fase vapor del compuesto B es igual a la presión parcial del compuesto B entre la presión total. Se calcula 0.17, checamos, ambos somos 1, también los cálculos. Por lo tanto, tenemos ya la presión total y tenemos las fracciones molares en fase vapor. Como observamos, en fase líquida es relativamente rico en compuesto A, pero fase vapor es aún más rico en compuesto A porque se ha incrementado la fracción molar en fase vapor. Bien, regresemos a un problema de estereoscopía. En este problema nos piden estimar el factor de Van Hoff. ¿Y qué nos dan? Nos dan una serie de soluciones y los cambios de temperatura crioscópica que suceden con cada una de las soluciones preparadas. Se nos dice que se usó ácido cétrico glacial y como soluto el fluoruro de potasio. Bueno, no tenemos el valor de la constante crioscópica a la mano, podemos calcularlo. Tenemos el peso molecular del ácido cétrico y tenemos la temperatura de congelación del ácido cétrico es de 290. Aquí no está anotada, pero lo busqué en tablas. Por lo tanto, tenemos esta ecuación ya vista en teoría, que nos dice que la constante crioscópica es igual al peso del el peso molecular del disolvente, multiplicada por la constante de los gases, multiplicada por la temperatura de congelación del disolvente puro al cuadrado, entre la entropía de congelación del disolvente. Vaciamos datos. Tomar en cuenta que el peso molecular está en gramos, necesitamos sobre mol, necesitamos convertirlo a kilogramos sobre mol para hacer unidades consistentes. 0.06 kilogramos sobre mol, la constante de los gases, la temperatura de fusión, la entropía de fusión, ya pasada a Joule sobre mol. Estos datos los busqué en internet y me da que la constante crioscópica teórica para el ácido acético es de 3.68 kilogramos
Kelvin sobre mol. Y bien, regresando a la tabla, yo lo que tengo es una serie de datos experimentales. Continuamos. Aquí los he tabulado. Tengo la molalidad experimental reportada en la tabla. Tengo el cambio de temperatura experimental reportado en la tabla. Y en función de la constante crisoscópica calculada, yo puedo estimar una molalidad calculada en función del cambio de temperatura obtenido, donde la molalidad calculada va a ser la temperatura de congelación crisoscópica obtenida entre la constante crisoscópica calculada. Hacemos los datos y vamos a tener los datos de la molalidad calculada, los cuales difieren, como es de esperar, de la molalidad experimental. Si dividimos la molalidad calculada entre la molalidad experimental, vamos a tener un número interesante, que es el número de factor de Van Hoff. Y vemos que ese valor de Van Hoff, al principio en soluciones relativamente diluidas, aquí habría que poner un punto, que me pasó, 0.015 miligramos por centímetro cúbico, dada la tabla anterior. Bien, entonces tenemos que hacer esta división. Vamos a tener un valor de Van Hoff de 2.07 en soluciones diluidas, el 2.16 un poco menos diluida, vemos un poquito de fluctuación, pero a medida que se hacen más concentradas las soluciones, empezamos a ver desviaciones fuertes a parámetros de Van Hoff, lo cual hemos mencionado con anterioridad que las cuestiones de altas concentraciones alejan las propiedades crisoscópicas de la idealidad. Entonces, revisando de nuevo, el fluoruro de potasio es una molécula iónica que tiene posibilidad de contribuir con dos iones. Por lo tanto, su factor de Van Hoff teórico debería ser igual a 2. Y bueno, vemos una cierta congruencia que en soluciones diluidas nos acercamos a ese factor de Van Hoff, pero en soluciones más concentradas nos empezamos a alejar y hacer que sea menos importante esta contribución de Van Hoff, porque bueno, a medida que se hace más concentrado empezamos a tener atracciones de cation-anión, y por lo tanto vamos a tener menor concentración de especies separadas por tener altas concentraciones, y vamos a tener asociaciones potasio-flúor en solución, disminuyendo la cantidad de partículas individuales que puedan tener contribución a las propiedades coligativas. Bien, vamos a ver el último ejercicio para el día de hoy. Este es un ejemplo de cálculo de osmometría utilizando gráficos, la expresión biliar de la osmometría. Son típicos de estos problemas en los cuales se preparan soluciones, varias soluciones poliméricas generalmente, y se mide la presión osmótica generada por esta solución. Aquí tenemos los datos. Los datos reportados para esta solución, que está en miligramos por centímetro cúbico en su concentración en peso. Es importante que sea en estas unidades, en miligramos de polímero por milímetro cúbico de la solución, y la altura de la columna de medición de los cambios de presión osmótica del barómetro que se utilizó. En
cálculos de presión por medio de utilizar un barómetro se define la presión barométrica medida por altura de la diferencia de un barómetro es igual a la altura de ese barómetro, la altura generada por la densidad del líquido de medición del barómetro por la gravedad. En este caso, como barómetro se utilizó líquido agua, por lo tanto la densidad es de 1 gramos por milímetro y bueno, la constante de los gases, la constante gravitacional es constante, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y lo único que necesitamos es tabla H y tener unidades congruentes. Este paso ya no lo voy a obviar, bueno, lo voy a obviar, pero bueno, recordar que la presión hidroestática, en este caso va a ser mi presión osmótica, la presión generada por esta solución. Básicamente, como se discutió en teoría, se prepara esta solución, se pone en una cámara con una membrana semipermeable, las soluciones concentradas puestas con una membrana y con un solvente puro, o decir agua. Al ponerlas con diferentes concentraciones se genera un desbalance de concentraciones, un transporte de solvente, en este caso espontáneo, del agua hacia la solución para tratar de diluir la solución, generando un incremento de altura del barómetro de medición. Eso se considera como la presión osmótica. Bien, la presión osmótica por lo tanto va a ser la altura del barómetro por la densidad por la gravedad. Entonces aquí tenemos los datos de altura. Bien, entonces de estos datos de altura se utiliza esta expresión hidroestática, se coinciden unidades, por lo tanto la altura que está en centímetros habría que convertirla en metros. Pues básicamente es lo que habría que hacer. Y a esta multiplicación, si tengo metros, la densidad habría que convertirla en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces sería 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que ya está a unidades internacionales. Y eso aquí me da los valores de presión osmótica de 563, 808 pascales, 894 pascales y 1176 pascales. También habrá ahora que preocuparse por las unidades de la concentración, las cuales necesitamos reconvertirlas a unidades internacionales, que en este caso sería kilogramos sobre metro cúbico, y generar una siguiente tabla. Veamos. Entonces ya la tabla final de trabajo sería la concentración en kilogramos sobre metro cúbico. Lo reconvertimos de los datos anteriores. Tenemos la presión osmótica calculada a raíz de la altura del barómetro empleado y con sus condiciones hidroestáticas. Y de acuerdo a la expresión biliar de cálculo para el peso molecular, utilizando la osmometría, necesitamos graficar el cociente de la presión osmótica entre la concentración en peso respecto a la concentración en peso. Por lo tanto, necesitamos dividir presión osmótica entre la concentración. Cuando se hace esto con unidades internacionales, pascales dividido entre kilogramos y divididos entre metro cúbico, si no me creen, yo tampoco lo creía, pero ya lo chequé, eso me da metros cuadrados sobre segundo al cuadrado para esta división. Y bueno, tengo los valores aquí con diferencias muy pequeñitas. Entonces, con estos 4 puntos, yo voy a Excel, grafico este valor de presión osmótica entre la concentración de la solución en peso, graficado respecto a la concentración. Y aquí tengo los 4 puntos. Notaremos que tengo aquí mi línea propuesta por por Excel, la linealización, que no es tan lineal que digamos, pero vamos a considerar que el valor de R cuadrado .9, pues bueno, vamos a pensar que está bien.
Debería ser mejor. Me da una expresión lineal. Y recordaremos de teoría que de esta expresión lineal, el intercepto está asociado directamente con el peso molecular y la pendiente está relacionada con la constante virial A2, la cual se podría también correlacionar con la constante virial B, con otra ecuación, y eso es parte de la evidencia para el día de hoy. Bien, el intercepto, ya lo tengo aquí calculado, 175.03, los cuales recordaremos, en todo caso está en unidades de metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces, de teoría tenemos esta expresión, la cual ya la despejo para peso molecular. El peso molecular es igual a R de los gases por la temperatura entre el intercepto. Tengo 8.3 joules sobre Kelvin mol, multiplicado por 293.15 Kelvin. Todo esto dividido entre el intercepto, 175.03 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, lo cual me da un valor en kilogramos sobre mol, y yo ya directamente lo convertí a gramos sobre mol. Este valor de un polímero de 1.39 por 10 a la 4 es un valor conmensurable para compuestos de alto peso molecular, que eso fue lo mencionado para este problema. Y pues bueno, varios de estos problemas se resuelven de esta manera. Hay que llegar a esta ecuación, y de esta ecuación extraemos el intercepto, y también podemos utilizar la pendiente. Entonces, si tenemos la pendiente es A2, el intercepto es RT entre el peso molecular. Y con este problema, bueno, pues terminamos la ejecución de este tema. Muchas gracias por su atención.